Hola, amigos de la Caja de Pandora. Soy Iván y bienvenidos a un nuevo programa. Iniciamos la colaboración en directo con el programa Boira, del periodista Alex García, a quien ya conocéis de multitud de vídeos que hemos ido publicando con entrevistas suyas en nuestro canal. Boira, para quienes no lo conozcáis, es un magazine de divulgación científica que trata los más distintos temas: enigmas, misterios, conspiraciones, terapias complementarias, medicina natural, ciencia, nueva conciencia, crecimiento personal, entre muchos otros. Anteriormente, Boira originalmente era un programa de radio y se emitió en Onda Cero Cataluña y Tarragona Radio. Y ahora pues inicia una nueva etapa, en este caso en las ondas de Internet, de la mano de la Caja de Pandora. El título del programa de hoy es La gran estafa. Y en esta ocasión, Alex García entrevistará en directo a Benito Muros. Benito Muros es un piloto de avión, licenciado en empresariales, y es conocido porque en su día construyó una bombilla capaz de durar de 90 a 100 años. La industria se rebeló contra él y consiguió que le cerraran su empresa. Y con todo, Benito sigue luchando contra la llamada obsolescencia programada a través de su fundación Fénix, que apoya a emprendedores y empresarios fabricantes de productos de larga duración sin fecha de caducidad programada. Bueno, como siempre, yo estaré en el chat recogiendo vuestros comentarios y preguntas para hacerlas al final de la entrevista. Así que, sin más, voy a dar paso a Alex, que entrevistará a Benito. Adelante, Alex. Muy buenas, Iván, gracias y bienvenidos a todos los amigos de la Caja de Pandora en este primer directo de Boira. Como bien explica Iván, hoy entrevistamos a Benito Muros Perfecto. Él es piloto de aviación, licenciado en empresariales y creó hace unos años una bombilla que duraba hasta 90 e incluso 100 años. ¿Qué pasó? Digamos, el mainstream, las grandes empresas seguramente se opusieron contra él, pagaron incluso un ejército de trolls que lo asedió a través de internet y también en otras partes, y al final hicieron que cerrara su empresa. Benito, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Recuérdanos un poco, para todos aquellos que no lo sepan, cómo fue ese momento, cómo fue el acoso, cómo consiguieron que cerrara esta empresa. Bueno, muchas veces pues han contratado personas, han habido pues amenazas, estas personas pues con nombres falsos pues han contactado, han puesto verdaderas falsedades en internet, en todo tipo de foros, en páginas web, ¿no? Y bueno, pues donde se siembra estas cosas, pues al final van consiguiendo. Yo hice todo esto con la única intención de dar a conocer qué es la obsolescencia programada y cómo nos afecta, con la intención de demostrar a todo el mundo que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra forma, en beneficio de nuestro planeta y de la propia sociedad. Y bueno, hay muchos intereses creados, enormes intereses creados, no solo en el sector de iluminación, sino en la automoción. Vemos cómo ocurren cosas a nuestro alrededor cada día que responden a intereses económicos y no al interés general de la población. Y cuando alguien sale pues que quiere cambiar las cosas, pues toman las medidas que tengan que tomar para que todo siga igual. Estás hablando del caso de Volkswagen, que tú de hecho ya es una práctica que ya denunciabas, ¿no? Hace tiempo ya. Bueno, esto se practica desde siempre, ¿no? Es decir, es una forma también de obsolescencia programada sin importar ni el medio ambiente ni las personas, ¿no? Es decir, se utiliza software en la automoción no solo para engañar, digamos, a las instituciones en cuanto a la emisión de CO2 a la atmósfera, sino también para programar averías. Este mismo software que se está utilizando ahora y que se ha descubierto también es un software, aunque no lo han dicho todavía, espero que alguien lo diga, si no yo lo estoy diciendo aquí hoy y lo he dicho ya otras veces. Este mismo software se utiliza para programar averías en los vehículos, es decir, todo el mundo ha llevado su coche al taller, ve cómo le ponen una máquina en un centro de conexión, esa máquina está conectada por wifi vía internet y se conecta directamente con la fábrica, ¿no? En Alemania o donde esté la fábrica. Entonces descodifican eso que les ha salido en el tablero, ¿no? Que tienen que llevar el coche
al taller porque ha cumplido una serie de kilómetros, igual se le ha encendido una lucecita y en ese momento están descodificando esa lucecita, la están reseteando el chip, y lo que están haciendo también es introducir la próxima avería, ¿no? Para que va a tener el coche, la próxima parada que va al taller. Y esta serie de averías o paradas que tienen que hacer en el taller las venden en la cuenta de explotación de los talleres cuando les dan una concesión de una marca. Es decir, compramos un coche que ya tiene una serie de reparaciones programadas. Correcto, así es. Es así. Así es. ¿Y cómo nos podemos defender ante esto? Bueno, esto es lo que yo vengo denunciando desde hace ya 15 años, ¿no? Y para eso fabriqué la bombilla que finalmente no ha podido ser, para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Pero esto es nuestro Ministerio de Industria de Consumo el que nos tendría que defender de estas cosas. Y lo primero que deberían hacer es hacer una verdadera ley de garantías. Ahora, en Europa la ley de garantías es de 2 años y en Estados Unidos de tan solo 1 año, pero si alguien se lee la letra pequeña, que nunca lo hacemos, se verá que lo que están haciendo es legal, es decir, se puede programar esa serie de averías, se pueden incorporar... ¿Cómo que es legal? ¿Cómo puede ser legal? Sí, es decir, si uno se lee la garantía, verá que tienes 2 años de garantía, pero si te lees la letra pequeña, verás que dice, de esta pieza y esta pieza no tiene garantía. O si, por ejemplo, en el caso de la iluminación, dice 2 años de garantía o 10 o 15 o 25.000 horas de uso. Claro, no ponemos un notario delante de la bombilla para ver cuántas horas ha estado encendida, ¿no? Por lo tanto, no tiene garantía, porque nos dirán, oiga, traiga usted al notario que certifica que esto ha estado más de 25.000 o de 10.000 horas encendida, porque además esas excepciones no solo son de horas, sino que también te pone siempre y cuando esas horas no se hayan consumido más de 2,5 horas al día. Y esto es la tecnología LED, por ejemplo, te ponen 2,5 horas al día, 25.000 horas. Claro, tú nunca podrás demostrar que esa bombilla o ese aparato ha estado encendido un día estuvo encendido más de 2,5 horas al día. Y eso ocurre con todo, con televisores. Hoy mismo ha salido en las noticias que hay marcas de televisores, en La Vanguardia concretamente, lo he visto yo, marcas de televisores pues que están programados también y que tiene una etiqueta energética que no corresponde a la realidad, corresponde el primer día, pero quizá no al mes de funcionamiento, porque otra cosa que hacen practicando la obsolescencia programada es que hay una serie de componentes que se desgastan desde el minuto número 1 que están en uso, es decir, al momento de venderlos cumplen quizá con las especificaciones técnicas, pero cuando llevan unas pocas horas de uso se va degradando en beneficio, digamos, de la obsolescencia programada para ese tiempo para el que están programados para morir, y eso también redunda en la eficiencia. No solo está agotando su vida útil, sino que está siendo menos eficiente, es decir, consumen más energía. Que eso también interesa a las eléctricas. Evidentemente. Con lo cual es un negocio para los fabricantes, para las eléctricas, para los menos bancos, para el consumidor. Para el consumidor somos siempre los que pagamos el pato. Esa es la realidad. O sea, vemos que esto pasa en todos los sectores, ¿no? Volviendo al sector de la automoción, estos días se ha denunciado a Volkswagen. ¿Hay otras marcas que estén haciendo estos trucajes con motores para que simulen esta no emisión de gases contaminantes? Bueno, Volkswagen es la que ha salido a la luz porque lo ha descubierto precisamente un ingeniero de Valencia, que estaba en Estados Unidos, pasaba por allí y ha descubierto con una entidad privada pues que las emisiones de CO2 no eran las que se ponían en la ficha técnica y que no eran las que exigía en este caso el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero después ha salido SEAT con los mismos motores, ha salido Audi, y si hicieran un checking en las demás marcas, pues verían que pasa exactamente lo mismo, porque este software es compartido. En realidad estos motores, la mayoría de estos motores, de estos software, están fabricados casi todos en el mismo sitio, y comparten software, tecnología, etcétera. Lo mismo ocurre con los televisores, con los frigoríficos, con las neveras, con todo. Entonces, ninguna marca de coches se salva. No hay ninguna que sea ética. No lo podemos afirmar rotundamente, porque dentro de las mismas marcas sí que hay motores que cumplen, sí que hay coches que puedan cumplir, pero en general se vería que marcas premium como puede ser Volkswagen, como Audi, no cumplen. Podemos imaginar lo que ocurre con las marcas menos premium, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué coche nos compramos? Para que dure más tiempo, ¿no? O que no tenga estos trucajes ni este programa informático. Bueno, los vehículos tienen una programación de averías de antemano, ¿no? Que van a durar un tiempo predeterminado. Al cabo de un tiempo les va a ocurrir unas cosas, después les va a ocurrir otras, son mucho menos eficientes a medida que van pasando los años, y la mayoría están programados para que duren una media de 5 o 6 años sin que las averías te cuesten más que ya lo que tiene el coste de amortización del coche si te compras uno nuevo. Y 10 años es el tope que, bueno, además vemos que tanto el seguro no cubre ya si tienes daños en el vehículo, o bien la amortización que tiene el coche está cumplida, es decir, si te vas a comprar uno nuevo no te dan nada a partir del 6.º año, ¿no? A partir del 5.º o 6.º año por el antiguo. Entonces, bueno, vemos lo que hay, ¿no? Es decir, todo lo que está pasando, y eso es cierto, todos los que hemos tenido un coche o tenemos coche sabemos que a partir de los 5 o 6 años es cuando las reparaciones ya son tan costosas, empiezan a ser tan costosas que al final te sale más a cuenta comprarte un coche nuevo, que es lo que persigue la industria, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Comprarse un coche eléctrico, comprarse lo que se conoce como un coche Tesla, que ahora empiezan a introducirse con fuerza en Europa. Bueno, el Tesla, por ejemplo, que nosotros tuvimos uno en la inauguración de la Fundación Fénix el otro día, el viernes, es una marca que ha iniciado un camino bastante correcto. Por ejemplo, te da 20 años de garantía. Es el primer vehículo que te da, es verdad que son muy caros ahora, pero ahora... 20 años de garantía. Sí, tiene 20 años de garantía total, es decir, que además lo puedes transmitir de unos a otros y sigue teniendo la garantía original del fabricante. Y de todas las piezas, además, ¿eh? Es una garantía bastante buena, bastante clara, y creo que es un buen inicio para una marca perfectamente limpia, que tiene la autonomía mayor en coches eléctricos en este momento, 450 kilómetros, y próximamente va a sacar un vehículo que tendrá una autonomía de unos 600 kilómetros, totalmente eléctrico, y además con la misma garantía y de un precio de alrededor de entre 30 y 35.000 euros, por lo que he oído. 30 a 35.000 euros. Bueno, tampoco no es que sea más caro que los coches premium, ¿no? De gama alta. No. Y un coche que dura, bueno, una garantía de 20 años. Vale la pena, lo vas amortizando. 450 kilómetros sin recarga, más o menos. Ese tendrá 600. Ese tendrá 600, sí. ¿Cuántos puntos de recarga hay ahora mismo? ¿Puntos de recarga Tesla en España? Bueno, en España hay solo 3 o 4, pero se están instalando porque han tenido problemas en un principio para instalarlos. Ahora parece ser que ya no tienen más problema, pero si vas por Europa, pues hay cientos de puntos de recarga. Además, el coche viene previsto con un software que te va, si quieres hacer un viaje por Europa, pues te va indicando la ruta que puedes tener para no tener ningún problema en puntos de recarga, ¿no? Ya que hablamos del coche Tesla, vamos a hablar también de la batería Tesla. ¿Se han puesto en contacto con vosotros, los creadores de esta batería, para saber si es posible o no que se introduzca en España? Porque España, ya lo estamos viendo, está poniendo todos los obstáculos y barreras posibles para que esta batería no llegue aquí a España, ¿no? ¿Habrá alguna manera de que los usuarios aquí en España puedan disfrutar de una batería Tesla? Sí, yo creo que finalmente sí. Como tú dices, Alex, han puesto muchos problemas, pero finalmente no han podido. Es decir, vamos a poder disfrutar de la batería Tesla en breve tiempo, y de otras cosas que podremos hacer a través de la fundación para ahorro energético, incluso para desconectar una vivienda de la red eléctrica. Desconectar una vivienda de la red eléctrica. Totalmente, sí. Pero luego no vendrán los buitres del Estado, bueno, con impuestos y demás, para que al final te salgan más caro, que la desconexión sea más cara que no seguir conectado a la red. Que lo van a intentar, no tengas ninguna duda, ¿no? Pero bueno, con todo esto de la bombilla, que bueno, como sabes, hemos tenido muchos problemas, sí, pero también hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido con lo que no hay que hacer, de enfrentarse directamente, ¿no? Quizá yo ahí he pecado un poco de cauto, de enfrentarme directamente pues a los que tienen siguen teniendo más del 95% del mercado, a los grandes, y eso quizá es un problema, ¿no? Por eso, a través de la fundación, que tiene concretamente se va a sostener sobre 3 pilares.
El primero es la difusión de qué es la obsolescencia programada y cómo nos afecta, y cómo crear un modelo energético pero también sostenible a nivel industrial, y después también cómo crear, que lo van a hacer los propios inventores y los propios empresarios que quieren sacar al mercado productos sostenibles, reparables y de máxima durabilidad. Junto con ellos se va a crear un sistema de distribución paralelo al sistema de distribución que tienen las grandes multinacionales y que no permiten que entren en el mercado este tipo de productos fabricados sin obsolescencia programada y que sean reparables sin que el coste sea mayor a un 10 o un 12% de su valor. Y esa es otra de las cosas que se va a hacer. Y también vamos a influir en la política y en los políticos para que no pongan trabas y para que mejoren la ley de garantías y se acepten este tipo de productos, ¿no? Porque hay, todos lo sabemos, que en las campañas electorales todos miran por el medio ambiente y por las personas, pero después la realidad es que muchos de los políticos que nos gobiernan pues tienen otra cara, ¿no? Que es la cara de las puertas giratorias con las compañías eléctricas, donde les tienen un puesto reservado cuando acaban su vida útil, digamos, como políticos, y en las grandes multinacionales. ¿Y vosotros creéis que los políticos van a acceder a todos estos cambios? Nosotros vamos... ¿Y de repente van a querer cambiar el modelo que les da de comer también? De repente no, porque sabemos que estas grandes multinacionales, las eléctricas, etcétera, pues hablemos claro, tienen comprados a los políticos, y desde luego eso va a ser muy difícil, pero lo que tenemos que generar los ciudadanos es un cambio radical, eliminar a los políticos corruptos que tenemos, ¿no? de los partidos habituales que están gobernando, dar entrada a nuevos partidos políticos que lleven en su programa electoral otra forma de hacer las cosas, y por eso es muy importante que veamos, porque la mayoría de veces que vamos a votar ni siquiera conocemos el programa político que tiene un partido político. Para empezar, no deberíamos votar a nadie que no lleve en su programa la eliminación de la obsolescencia programada, porque esta es la base del sistema económico que tenemos. A través de la obsolescencia programada es como se generan enormes recursos económicos a través de vender una y otra vez coches, lavadoras, frigoríficos, televisores. Se genera un gran movimiento de dinero, lo que llaman el crecimiento del modelo de mercado que tenemos actualmente, que lo que hace es generar unos enormes recursos, y para que eso se genere, que se agotan las materias primas, esos recursos acaban en paraísos fiscales, se acaba acumulando la riqueza en muy pocas manos, en los bancos, en las grandes multinacionales, y entonces acaban comprando a los políticos para generar leyes que beneficien a esas multinacionales y a la banca. Lo estamos viendo todos los días. Entonces, no deberíamos votar más a un partido político que no lleve en su programa electoral la eliminación del motor secreto del modelo de mercado que tenemos, que es la obsolescencia programada. Si eliminamos esto, eliminamos una gran parte de lo que es el motor del modelo del crecimiento y de la corrupción. Hoy por hoy, ¿hay algún partido que lleve precisamente esta misión o este punto importante en su programa? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer ya para las próximas generales, es para ayudar a los ciudadanos, para que ellos decidirán a quién quieren votar, ¿no? Porque igual sí que hay muchos que quieren que las cosas sigan como están y no les importa, ¿no? Pues que exista la corrupción. Eso parece por las encuestas, ¿eh? Bueno, debe haber, ¿no? Yo por lo menos estoy por un cambio de modelo económico hacia un modelo sostenible, donde haya un real y efectivo reparto de la riqueza, y donde respetemos el medio ambiente y a las personas, donde no existan recortes en sanidad, donde no existan recortes en educación, donde todo el mundo pueda tener una vivienda digna y un trabajo con un sueldo mínimo, ¿no? Que menos que 1.000 euros para vivir, porque antes se decía de los 1.000euristas, ¿no? Pero es que ahora la gente no tiene ni 1.000 euros para vivir. Entonces, lo que vamos a hacer, decía, es una de las cosas que vamos a hacer a través de la Fundación, es diseccionar todo el programa político de cada partido político que se presentan a las elecciones
y vamos a tratar de ayudar a la gente a dirigir su voto para producir un cambio en nuestra sociedad hacia esos nuevos partidos de nuevo cuño que ahora están saliendo y que, bueno, sabemos que si seguimos votando los mismos, pues vamos a tener más de lo mismo, aunque en campaña electoral nos digan otra cosa, que ya estamos acostumbrados. A la espera de que los políticos puedan solucionar todo esto, quizá habrá que confiar en la iniciativa particular, ¿no? La iniciativa privada. Por ejemplo, ha habido muchas personas, y hay muchas personas aquí en España, que recurren a la energía solar para buscar esa autosuficiencia energética, ¿no? Hasta ahora era algo que, hombre, no es que estuviera permitido, pero se hacía un poco la vista gorda. Lo que pasa es que últimamente han grabado en impuestos a todas estas personas que quieren independizarse de la energía eléctrica o de las eléctricas, y incluso es más caro consumir energía solar que no energía eléctrica. Ayer, por ejemplo, se publicaron una noticia que es interesante, os la voy a leer. Dice: increíble, globo solar genera 400 veces más energía que panel tradicional. La tecnología de Cool Earth Solar ha desarrollado una tecnología que utiliza una hilera de globos que concentran y capturan la energía solar sin utilizar infraestructura costosa o grandes cantidades de silicona. Los captadores inflables captan luz y la concentran en celdas fotovoltaicas, incrementando muchas veces la energía que impacta sobre las celdas. Y fijaos lo fácil que sería la autosuficiencia energética, aprovechar esa fuente de energía inagotable que es el sol, pero no nos dejan, no lo permiten. ¿Y cómo está la energía solar ahora mismo? Bueno, digo en España, en Europa y también en América Latina, porque nos sigue mucha gente también de América, ¿no? Pues, ¿cómo está la energía solar? Desgraciadamente no hay inversiones en investigación, en I+D, grandes inversiones para que podamos disfrutar de la energía solar y de otras energías libres que podrían existir, ¿no? Porque lógicamente las paran las grandes compañías eléctricas, que tienen que dar enormes beneficios a sus accionistas, pero hay muchas cosas en este momento, como lo que acabas de nombrar, como equipos solares que podrían hacer que uno se pudiera desconectar de la red eléctrica. Esto existe ya, lo que ocurre es que es verdad que cada vez te ponen más impuestos, claro. Tienes que pagar en la factura un fijo más elevado si tú reduces la factura eléctrica con un consumo menor. Es decir, muchas veces ni siquiera vale la pena que ahorres en el consumo de la luz, porque pagas un fijo tan alto que no te compensa, ¿no? Pero existen estas cosas. Entonces, a lo que tenemos que ir, y vuelvo otra vez a influir en la política, es que hacer cambiar las cosas, es decir, que no se grave a impuestos en la factura eléctrica y que te permitan, si uno quiere, pues tener un autoconsumo. Existe forma de desconectarte de la red eléctrica. De hecho, una de las cosas que haremos en la Fundación Fénix es promocionar a aquellos inventores que tienen, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno que vendrá en el concurso, que es un kit solar que puedes conectar a cualquier enchufe de la casa y de una vivienda, y entonces discrimina allí a donde está consumiendo electricidad en este momento, que puede ser el frigorífico, una lavadora, una televisión, y entonces ese consumo no lo hará de la red eléctrica, sino de las baterías que tiene un kit solar que se puede instalar cualquiera por muy poco dinero además. ¿Por muy poco dinero cuánto sería? ¿De cuánto estaríamos hablando? Este kit que puede autoabastecer a un frigorífico, a una lavadora y a una televisión a la vez, me parece que está en torno de los 700 o 800 euros. 700-800 euros, y el ahorro se está más o menos el ahorro calculado. Estaría en un 70% aproximadamente. 70% de la factura de la luz se ahorraría instalando este kit solar, que no cuesta más de 700-800 euros. ¿Dónde se puede conseguir este kit o se tiene que desarrollar? De momento no está todavía. Es uno de los que, bueno, no sé si te expliqué que hay un concurso dentro de la Fundación Fénix que se inicia el 15 de noviembre. Ajá. Hasta el 31 de marzo, entonces aquí se van a presentar una serie de inventores, todos ellos relacionados con el medio ambiente, el ahorro energético y en productos que sean beneficiosos para las personas en general. Tienen que tener una serie de condicionantes, todos estos productos tienen que tener un mínimo de garantía de 5 años, tienen que ser siempre reparables y que el coste de la reparación no sea superior a un 10 o un 12% de su valor total.
tienen que estar fabricados sin obsolescencia programada, tienen que cumplir una serie de normas internas de la Fundación Fénix, como que la huella de carbono sea muy razonable, sea pequeña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se van a presentar esta serie, entonces vamos a ayudar a estos inventores a financiar y hacerlos llegar estos productos a la población a precios asequibles. Es decir, lo que queremos es que no les pasen un poco como me pasó a mí con la bombilla, sino ayudarles a que hagan su empresa, a ayudarles a financiar a través de crowdfunding este tipo de proyectos para que puedan llegar a la gente en general, a las pequeñas empresas, a un precio que tenga acceso todo el mundo. Crowdfunding quiere decir que, bueno, se partirá de pequeñas aportaciones, ¿no? Sí, en general pequeñas aportaciones o de empresas de crowdfunding que ya existen y que financian proyectos concretos. Claro, porque esto es importante, se va a trabajar para crear productos, artículos, cuyo coste de reparación sea inferior al 10% de lo que costó originalmente. Efectivamente. Cosa que no pasa ahora, ¿no? Garantías mínimas de 5 años. Correcto. Esos artículos serán más caros entonces. No necesariamente. ¿No necesariamente? Si hacer las cosas bien no necesariamente es más caro en general. Lo que ocurre es que estos empresarios que van a participar en estos concursos con sus proyectos tendrán que estar dispuestos a que el rendimiento de estos productos sea un rendimiento lógico y normal basado en la economía del bien común. Es decir, que se reparta la riqueza. Repartir la riqueza quiere decir que el empresario pues va a tener un beneficio lógico. Hay que pensar que ahora los productos que hay en el mercado, los empresarios, estas grandes multinacionales, tienen beneficios de un 1000 por 1000, de un 3000, es decir, beneficios enormes, ¿no? Que normalmente acaban además en paraísos fiscales. Pues aquí van a tener beneficios normales, van a tener que dar trabajo de forma local a personas, a veces en riesgo de exclusión local, social. Van a tener que comprar a su vez esos componentes en empresas que también trabajen para el bien común y cumplan las mismas normas y en definitiva vamos a generar una riqueza en el entorno con puestos de trabajo estables y razonablemente bien pagados. Y entonces todo esto se va a devolver a la sociedad en forma de unos precios asequibles. Vamos también a formar en la fundación, vamos a abrir puntos sostenibles que se van a llamar No tires, aprende y repara, que son puntos. El primero lo abrimos entre la semana que viene y la siguiente aquí en Barcelona, en la zona del Raval, y son lugares donde habrá una persona de estas manitas que saben arreglar un poco de todo. Puedes llevar tu electrodoméstico, la tostadora o lo que sea, en vez de tirarla te van a enseñar a repararla y la vas a reparar allí con esta persona, ¿no? Para no tener que tirarla. Está muy bien esto. Se vais a enseñar a que nosotros mismos reparemos los artículos que se estropean. Efectivamente, además totalmente de forma gratuita. Tenemos ya a Iván preparado porque hay dudas, ¿no? Supongo que amigos de la Caja de Pandora que nos quieren hacer preguntas. Te veo por ahí, Iván. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hanna desde España, preguntaba si podría ampliar un poco más de información acerca de la fundación. Un poquito más de información. Pero bueno, creo que si ya ha dado lo suficiente, Sí. Esto lo he preguntado al principio. Pero si tiene algo más... Decir que a partir de mañana podrán entrar en fenis.org y allí pues en la página web tienen mucha información. También ahora ya está disponible el Facebook de Fenis.org y el Twitter de Fénix. Allí hay bastante información y a partir de mañana tendrán toda la información concreta. También tendrá una dirección de mail donde nos pueden escribir si lo desean. Sí, y Isnavi desde España comenta que hace 3 años compró la Belenus, la bombilla LED, y su pregunta es la siguiente: si es verdad que se fabricó 100% en España y qué es lo que hace que pueda llegar a durar más de 90 años. Sí, hace 3 años compré la Belenus. ¿Sí? Y mis preguntas son las siguientes. ¿Es verdad que se fabricó 100% en España? ¿Qué es lo que hace que pueda llegar a durar más de 90 años?
Bueno, yo no sé si la que compró era verdaderamente la Belenus, porque uno de los problemas que hubo fue que un distribuidor, el único que tenía, se puso a vender bombillas llamándole Belenus, creo que era esta que está en imagen, y que realmente no era la que yo innové. Era una cualquiera que se puso a vender. No era tu bombilla. No era la mía, le puse una demanda que está ganada y bueno, finalmente lo tuvo que retirar. No sé si es o no es. Si es la verdadera Belenus, pues es una bombilla que es perfectamente reparable, que tiene componentes sobredimensionados y que se pueden cambiar tantas veces como se quiera. Por lo tanto, debería durar incluso más de 100 años. Más de 100 años. ¿Ahora mismo se puede comprar alguna de las bombillas que tú fabricaste? No, en este momento no existe, no hay stock. No hay stock. Producto, no. Pero es una lástima que no se puedan fabricar más, ¿no? Sí, demanda seguro que habría. Aquí lo que falló fue la distribución. Sí, había una cierta demanda. Lo que ocurre es que cuando puedes fabricar pocas cantidades, puedes comprar pocos componentes, entonces cada uno sale muy caro, además lo fabricábamos todo aquí, y entonces salía un precio quizá demasiado elevado, ¿no? ¿Cuánto valía una bombilla? 28 euros, quiero recordar. Entonces, era una bombilla para toda la vida. Sí. Bueno, tú calculas lo que te gastas en bombillas habitualmente. Y además con un ahorro en la energía eléctrica de hasta un 95%. Es decir, ahorro del 95%. Sí. Con respecto a la incandescencia. Sí. En esta fundación, recordamos, fenis.org, página web que podréis visitar en breve, ¿no? En cuestión de días ya estará... Quizá de horas, ya estará disponible. Sí. Habrá este concurso a partir del 15 de noviembre, donde todos aquellos emprendedores que quieran fabricar aparatos, productos que no tengan obsolescencia programada, podrán optar a este concurso, y entonces la fundación les ayudará también a financiar su proyecto, ¿no? Hay incluso algunos inventos que Benito no me quiere dar el nombre, no me quiere dar demasiados datos aún, porque hay que ser discretos con estas cosas, que es quizá una de las cosas también que aprendiste tú, ¿no? Con lo que te pasó. Exacto, sí, lo que no queremos es que les pasen a ellos lo mismo que a mí, porque este tipo de propuestas, este tipo de productos chocan directamente con intereses de grandes multinacionales y es difícil poder enfrentarse a ellos sin estar preparado, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es preparar a estos inventores o empresas antes de salir al mercado para que no les ocurra lo que a mí me ocurrió. Hay inventos de los cuales ya tenéis información. Hay algunos de ellos que van a inquietar a las farmacéuticas. Cuéntame eso. Sí, porque hay algún producto, alguna máquina o como le queramos llamar, pues que va a evitar que medicamentos que ahora se recetan de por vida para enfermedades que teóricamente son de por vida, pues que van a curar alguna enfermedad en pocos días. Entonces, sabemos que hay muchos medicamentos que las patentes son celosamente guardadas, en la que no tienen acceso millones de personas en el mundo porque no pueden pagar el precio del medicamento. Y todo eso son las cosas que desde la Fundación Fénix queremos cambiar, para que todo el mundo pueda tener acceso a una sanidad lógica, a una vivienda, etcétera, ¿no? Y eso pues puede doler a mucha gente y por eso queremos ayudar a cambiar las cosas. Entonces también asesoráis a profesionales que quieran, profesionales del sector de la salud. Sí, por supuesto. Que es importante porque la salud también, y en Boira lo hablamos en el primer programa, es un gran negocio, no solo por el tema de las vacunas, sino también por el tema de las epidemias o enfermedades que se inventan, y con lo de la cronificación de la enfermedad. Sí. Todos conocemos, por ejemplo, la fibromialgia, una enfermedad que dicen los médicos que no tiene curación, y entonces te dan una serie de medicamentos tranquilizantes para que te duela menos o para que los síntomas no se sientan tanto, ¿no? Pero claro, hay un problema también, y es que eso lo que hace es no curar la enfermedad, la cronifica. Y ahí estamos también con esa obsolescencia, ya no sería obsolescencia programada, pero sí que es otra de las trampas, ¿no?, que tiene este sistema, el sistema capitalista, que más capitalista lo llamaría sistema tirano, ¿no?, económico, porque quizá el capitalismo tampoco es esto, el capitalismo, no. Lo que nos han vendido, ¿no? Y se basa también en eso, ¿no?, en la cronificación de la enfermedad, en no curar la enfermedad. El otro día nos decía un médico en un programa, nos decía, la enfermedad, el cáncer, por ejemplo, ya haría tiempo que se habría curado. Sí.
Hace ya mucho tiempo que se habría curado esa enfermedad, pero no interesa porque, obviamente, económicamente interesa, ¿no? A las farmacéuticas, a los hospitales, a este sistema. Solo tenemos que ver lo que ocurrió no hace mucho tiempo con la famosa gripe A, que todos los estados de Europa compraron enormes cantidades de vacuna porque iba a ser aquello una tragedia no menos que mundial con la gripe A, ¿no? Y costó cientos de miles de millones de una vacuna que todos los estados tuvieron que comprar por mandato casi de la Organización Mundial de la Salud, que hubo una monja de aquí catalana que dijo que todo aquello era un bluff para sacar dinero a los estados y a la gente, y efectivamente así fue. Aquellas vacunas después las tuvieron que tirar después de gastar miles de millones. Bueno, todo eso es parte de este modelo económico que tenemos, donde las farmacéuticas pues también tienen que sacar al mercado este tipo de productos, y muchas cosas de lo que hace, si nos damos cuenta, muchas de las farmacéuticas siempre tienen medicamentos sobre enfermedades que están cronificadas y que no se acaban nunca de curar. El SIDA, una de ellas también. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Pero hay muchas. Bueno, pues con todo esto también queremos desde la Fundación Fénix luchar contra esas injusticias, contra esas familias o personas que están atrapadas en una de estas enfermedades y que no pueden salir, y además así se lo dicen los médicos, que no hay forma de salir de ellas. ¿Y cómo vais a luchar? ¿Cómo vais a apoyar a estas familias? Bueno, pues cuando existan medicamentos, porque hay inventores, hay gente, médicos, científicos que sí que tienen estos medicamentos, pero que no les dejan salir al mercado, lo mismo que pasa con un invento, con un motor de agua, con muchas cosas que existen verdaderamente, pero que las petroleras pues no dejan que salga al mercado. Pues ocurre lo mismo con los medicamentos. Entonces lo que vamos a hacer es dar soporte a estos inventores para que sí pueda salir al mercado y forzar a la clase política saliendo a la luz. Muchas de estas cosas lo que ocurre es que ni siquiera pueden salir a la luz porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, pues de alguna manera también están intervenidos y financiados por la gran banca, ¿no? Y entonces pues no puede salir, pero cuando uno de estos inventos sale a la luz, y eso creo que lo hacemos más o menos bien, pues las cosas ya funcionan de otra manera, y creando un sistema de distribución paralelo al que tienen totalmente controlado las grandes multinacionales, pues será diferente. Bueno, veo que nos saludan muchos amigos de la Caja de Pandora. Jack Schultz, saludos desde Cataluña. Saludos, Jack. Rosa Coronil, desde Cádiz, Jerez. Bienvenida, Rosa. Luego también tenemos a Alberta TV, que nos comenta, muy interesante el tema de hoy. Es una pena que no se pueda adquirir esas bombillas ahora mismo. Considero que 28 euros no es muy caro para una bombilla con esas características. Seguid adelante. Es decir, piénsatelo, lo de volver a fabricar las bombillas. Yo se lo agradezco, pero le adelanto que yo no voy a comercializar más bombillas, ya me he arruinado mucho, bastante. Lo que sí puedo decir que si existiera algún emprendedor, alguna empresa con medios suficientes para poder hacer llegar a un buen precio estas bombillas o iluminación, yo no tendría ningún inconveniente en trasladarle toda mi tecnología para que la pueda hacer llegar al resto de la población de forma, y lo digo aquí, y esto se queda grabado, totalmente gratuita, sin ningún problema. Si algún emprendedor, empresario quiere echar adelante la fabricación de bombillas perennes y que duren toda la vida, que se pongan en contacto contigo y tú les pasas la tecnología. Sin ningún coste y sin nada, eso sin ningún problema. Yo no lo voy a hacer, ya se lo digo, que no lo voy a hacer. Hablabas antes, Benito, de, por ejemplo, el motor de agua. Nosotros en este programa entrevistamos hace ya unos años a Masaru Emoto. Y justo cuando acabamos la entrevista nos dio una primicia, nos dijo, estoy a punto de crear el motor de agua. Estoy trabajando incluso con una patente y vamos a comercializar el motor de agua para que los coches puedan ir con agua. O sea, imaginaos eso, coches sin gasolina, con agua. El ahorro que supondría, no solo para nuestro bolsillo, sino también en salud y el ahorro de molestias que le crearíamos al medio ambiente, ¿no? Es curioso porque pocos meses antes de presentar este motor de agua oficialmente, Masaru Emoto falleció.
Murió, dicen que por un infarto, aunque bueno, hay teorías de la conspiración que dicen que alguien se ocupó o se encargó de que tuviera este infarto, ¿no? Y le pasó a Masaru Emoto y ha pasado a otros grandes inventores de la historia. El mismo Tesla, Nikola Tesla, Sí. que estuvo a punto de cambiar el mundo de raíz, Sí. en la perspectiva energética, en todo, Ujú. y pocos meses antes, poco tiempo antes de poder distribuir y conseguir ese cambio, también murió en extrañas circunstancias que aún no se han explicado, ¿no? Es decir, hay una conspiración, está claro, a las grandes empresas no les interesa que haya inventores que sean capaces de mejorar el mundo. La ha habido siempre, ¿no? Desde, tú mencionabas a Tesla, ¿no? Pero antes de morir Tesla fue traicionado por quien iba a ser su financiador, que fue JP Morgan, ¿no? Tesla fue el verdadero inventor de la radio, no fue Marconi No fue realmente. Marconi. Fue Tesla, ¿no? quien cedió la patente para que pudiera ser patentado a JP Morgan, y JP Morgan le traicionó, entre otras patentes, ¿no? Nosotros tenemos ahora dentro de la fundación, no voy a decir la persona para que no le pueda pasar nada, pero tenemos ya el envío del proyecto de un motor de agua que está funcionando. Incluso me han enviado un vídeo con una moto que funciona teóricamente. Yo no lo he comprobado, también tengo que decirlo, y en la fundación no saldrá nada si antes no se comprueba absolutamente. Con un grupo de ingenieros también estamos de acuerdo con la Universidad de Barcelona para que nos ayuden como comité de expertos cuando haya algo que no lleguemos a nivel técnico. Pero tenemos encima de la mesa uno de los que van a entrar en concurso y que, de ser así, sería financiado para poder hacer llegar a la gente, y es un motor de agua, una de las cosas que tenemos. Nos hacen un comentario, Fénix te iba a decir. Fénix no, Fénix es la fundación. Fénix.org, ya puedes entrar en la web, dentro de unas horas, dentro de unos días estará disponible. Benito, te pregunta Aurora, hace un comentario y dice: a mi madre la diagnosticaron con cáncer de estómago hace unos cuantos meses, pues el tumor se ha reducido, ha tomado tratamientos alternativos y le puso una regañada a sus células. Y ahora ya está mucho mejor. El médico que la vio por primera vez le dijo que tenía que operarse inmediatamente. Claro, es que hay tratamientos alternativos, lo decíamos antes. Sí, sí. El inventor, todos pensamos que el inventor crea cosas mecánicas, ¿no? No, hay inventores de medicamentos, Sí, sí. inventores de fármacos, de Por tratamientos que curan enfermedades. Por supuesto, y no solo en el ámbito de la medicina, de medicamentos que se ingieren, muchas veces son tratamientos naturales que pueden mejorar mucho. Eso no quiere decir, y que nadie piense aquí ni quiera dejar lo que le receta su médico, que no lo hagan, ni muchísimo menos, pero sí que a veces pueden haber tratamientos alternativos menos agresivos que mejoren mucho las enfermedades. Y en este sentido os puedo decir que en Fénix tenemos otro proyecto sobre la mesa de un inventor que además es español y que lo tiene ya patentado, pero que ha tenido muchos problemas a nivel de ensayos clínicos. Ahora ya parece que están todos los ensayos clínicos, pero una de las cosas que vamos a ver próximamente tiene relación con una enfermedad crónica y que se cura en 15 días y que va a sorprender al mundo cuando lo saquemos. Que cura en 15 días una enfermedad crónica. Sí. ¿No nos puedes decir qué enfermedad es? La veremos, no vamos a poner en aprietos, tenemos que tomar las medidas para que no pase lo que suele ocurrir, pero no se va a tardar mucho. En los próximos meses, antes del mes de marzo, ya estará a la luz, si se cumplen todas las expectativas, que parece que sí. Nos preguntan, más preguntas, Benito. Galaico 2H nos pregunta: ¿creéis que la fundación, desde la Fundación Félix, se podrá seguir adelante con proyectos creados por el gran Tesla? Bueno, nosotros vamos a intentar que todo lo que se haga sea en beneficio de todos los ciudadanos y la sociedad, da igual de dónde venga. Por supuesto, Tesla tiene un montón de patentes y un montón de cosas, como por ejemplo, quiero recordar ahora, yo participé en un programa en Radio Nacional de España, que había un experto en Tesla, como la transmisión de energía a través de enormes antenas. Yo creo que esto es posible, ¿no? De la misma forma que a través de wifi se pueden transmitir datos.
Vamos a tratar de financiar investigaciones en este sentido. Va a depender un poco de las aportaciones que podamos tener, de las donaciones que recibamos en la fundación, tanto a nivel de particulares como de empresas. Estas empresas pues que puedan que se promocionen, que tengan el sello ISOP, el sello de excelencia, de calidad. Y entonces todo lo que se reciba ahí se va a utilizar para ese tipo de investigaciones y para hacer llegar a todos los ciudadanos todo ese tipo de productos. Es decir, no se va a escatimar ni un céntimo para eso. Muy bien. Más preguntas. Sergio Escobar Herrera pregunta: los temas tratados en la caja de Pandora ya tratan de los controles financieros ejercidos por la banca internacional y las grandes multinacionales. Claro, ¿cómo neutralizamos en parte estos controles financieros que hay? Claro, lo decíamos antes, ¿no? El poder tiene sus resortes. Y la gente que detenta el poder y tiene ese 1 o 2% de la población, ¿no?, que tiene la riqueza del resto. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer contra eso? Probablemente sea más sencillo de lo que parece. El problema que tenemos el 92% de la población en el mundo, que somos los que soportamos todo en contra de ese 8% de la población, los bancos y las grandes multinacionales que acumulan el 92% de la riqueza mundial, es que no somos capaces de ponernos de acuerdo para actuar. Pero lo podemos hacer con pequeños gestos a diario. Es decir, cuando vamos, por ejemplo, a comprar un producto, nunca nos fijamos ese producto, dónde ha sido fabricado, cómo ha sido fabricado, qué años de garantía tiene, qué tipo de garantía tiene y cómo viene. Nosotros, otra de las cosas que vamos a impulsar en la Fundación en poco tiempo, va a ser hacer una app que podemos descargarla a través del teléfono móvil, y simplemente escaneando el código de barras de un producto podremos saber su huella de carbono, cómo ha sido fabricado, dónde ha sido fabricado, si está fabricado con obsolescencia programada, si cumple una serie de requisitos de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ese es otro de los proyectos que tenemos dentro de la Fundación. Y con esos pequeños gestos de cada día podemos hacer que las cosas cambien. Antes hablábamos de votar a la gente adecuada en las elecciones. Es que nos quejamos, pero después en las encuestas siempre salen los mismos, ¿no? Y son gente pues que son corruptos, que todos lo sabemos, partidos que son corruptos, y que seguramente dentro del partido habrá muchas personas que nunca hayan cogido ni un solo euro, ¿no? Pero casualmente los que gobiernan son corruptos, pero siguen saliendo las elecciones. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ser inteligentes, actuar de una forma inteligente y hacer que gobiernen otras personas. Y en los gestos de cada día se pueden conseguir muchísimas cosas. Yo os invito a que sigáis los pasos de la Fundación. No vamos a escatimar en nada para cambiar las cosas. Vamos a hacer que se pongan a temblar esos poderes que ahora dominan el mundo, porque no nos van a callar, os lo puedo asegurar. No nos van a callar. Vamos a seguir hablando de estos temas porque creo que es muy interesante para abrir conciencia, ¿no? Eso que decía antes Benito, es cierto. Las encuestas dicen que de muerte de bipartidismo nanay, que van a seguir PP, PSOE y parece que va a seguir por mucho tiempo, esperemos que no, pero bueno, es lo que hay. Y luego también uno se da cuenta de que cuando hace vídeos también, aquí en la caja de Pandora tenemos temas muy buenos con invitados excepcionales y tenemos muchas reproducciones, ¿no? 50, 60, 100.000, 200, 300.000 reproducciones, muchas reproducciones. Pero a veces también ves que hay personas que graban pues un vídeo de su gatito, que es muy mono y demás, y ese vídeo tiene pues 3, 4, 5 millones de reproducciones, ¿no? Claro, dices, hay que abrir conciencia, pero ¿la gente quiere que abramos conciencia? ¿La gente está preparada? ¿Realmente hay un interés colectivo global en abrir esa conciencia? Yo creo que un interés colectivo global sí que lo hay. Lo que ocurre es que probablemente no sepamos llegar de la forma adecuada. Es mi opinión, ¿no? Y hay que hacerlo un poco desde abajo, porque esos poderes económicos que controlan a la sociedad trabajan desde abajo, es decir, desde las escuelas ya enseñan cómo los niños tienen que ser los números uno, qué marcas tienen que vestir, cómo tienen que ir al colegio, etcétera, etcétera. Nosotros, otra de las funciones que hacemos en la Fundación son charlas, son conferencias en institutos, en colegios, y tenemos que ir creando conciencia cada uno a nuestro alrededor, porque
yo sé que es muy difícil y que la mayoría de gente quizá que nos esté escuchando dice, bueno, sí, otro que está ahí hablando y que quiere cambiar el mundo, pero que se da por vencido, ¿no? Yo llevo 15 años con esto, no me he dado ni me voy a dar por vencido. Y tenemos que ser muchos más los que no nos demos por vencidos. Es decir, tenemos que luchar con nuestros gestos de cada día. Tenemos que apoyar a esos partidos políticos que tienen un programa político que verdaderamente es diferente, a esos líderes políticos que de verdad quieren el bien común, la economía del bien común. Tenemos que hacerlo. No podemos pensar que es lo mismo, que no va a servir para nada, que al final hay muchísima gente. En cada votación hay alrededor de un 40 o un 50% de abstención, y son la gente que precisamente dice, va, como no sirve para nada, ¿para qué voy a ir a votar? Es el gran error, es una democracia secuestrada realmente por la gente que igual, bueno, pues por su formación, por lo que sea, pues quizá no sabe discernir entre un mensaje y otro, ¿no? Pero tenemos que verificar, tenemos que leer. Yo en estas recientes elecciones generales, pues era inevitable, ¿no?, que te sentaras en una cena, en una comida con amigos y saliera el tema político, ¿no? Y bueno, cuando te dicen, yo voy a votar a tal, digo, ¿cuál es su programa político?, le pregunto. Y ninguno sabía decirme cuál eran las bases, tres parámetros de su programa político. Es que nadie lo sabe. Es que vamos a votar y no conocemos la base de ese programa político. Y eso es muy grave, porque al final lo que estamos haciendo es aquellos que tienen más dinero, que son siempre los mismos, que tienen más minutos de televisión, de radio, que pueden poner más carteles en las calles, siempre ganan los mismos. Y esos, ¿por qué pueden tener más minutos de televisión, más carteles en las calles? Porque los financia la banca y entonces después tienen que legislar a favor de la banca y de las multinacionales, que son quienes les pagan las campañas electorales. Por lo tanto, yo, por ejemplo, nunca voto a estos partidos que tienen más impactos en los medios de comunicación, y si los votara, pues me fijaría en sus programas o me fijo en todos los demás. Es decir, yo quiero ver aquel partido político que ni siquiera tiene representación parlamentaria, pero me interesa mucho ver cuál es su programa político. Por ahí es por donde tenemos que ir. Nos hacen más preguntas, Benito. Dice, por ejemplo, Marta Ortiz. Muy interesante esa aplicación, se refiere a la app de la que hablaba Benito, en que sería posible saber qué fecha de caducidad tiene ese aparato, ¿no? Más o menos hasta qué año, hasta qué día nos puede durar. ¿Esa app para cuándo? Pues en cuanto tengamos recursos, tenemos un presupuesto de 22.000 euros de esta app, y en cuanto tengamos recursos ya tenemos la persona que está aquí en Pueblo Nuevo, en Valquiria, que nos la va a hacer. Y queremos que sea lo más pronto posible, porque es una forma de luchar contra la obsolescencia programada, es una forma de que el consumidor sepa qué es lo que está comprando, porque ahora realmente no lo sabemos. Es decir, lo único que sabemos son los impactos de comunicación que nos da aquel fabricante, pero no sabemos lo que hay verdaderamente detrás. Esa app sería, por ejemplo, yo cojo esta tablet, me la quiero comprar, paso la app por el código de barras y sabré esa tableta cuánto tiempo le queda, ¿no? Es decir, o para cuánto tiempo se ha creado. Sí, pero no lo sabrás porque el fabricante lo haya puesto, sino porque nosotros desde la fundación hayamos verificado componente a componente. Sabes que cada componente tiene en el interior tiene una fecha de fabricación, tiene una fecha de caducidad, unas horas de uso, etcétera, etcétera. Esto nadie abrimos esta tableta ni ningún producto para saberlo. Es ahí donde se va a ver el componente más débil, el que va a fallar más pronto y después no tiene arreglo, porque vale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo, y entonces esa es la duración que va a tener, cuando va a fallar el componente que no se va a poder reparar. Entonces no es que la app vaya simplemente a escanear el código de barras que ponga el fabricante, que no pone esa información, sino la vamos a poner nosotros. Eso está muy bien. Más preguntas. Rick Ann 32 pregunta: acá en Uruguay hace un tiempo un profesor inventó e intenta llevar a la realidad un motor de aire comprimido. Bueno, le han pasado cosas bastante extrañas, hasta que se le incendió la casa misteriosamente. Quiero el contacto, Rick, si tienes el contacto de este profesor, pásame ese contacto, que nos gustaría hablar con él.
Por supuesto, son este tipo de proyectos donde podemos ayudar. Un motor de aire comprimido no es nada complicado, ¿no? De hecho, los frigoríficos más o menos funcionan de esa manera, ¿no? Quiero decir, eso es posible. Ya hubo un inventor aquí, bueno, no sé si aquí o en Alemania, que trató de hacer uno, pero ese proyecto puede existir. Que se ponga en contacto con Fénix, que podemos hablar con él, claro que sí. Más preguntas. Nos pregunta Murgado 13, ¿sería posible a través de la política despatentar todo aquel invento que tenga un beneficio claro para la sociedad? Si se quisiera, sí. Es tan sencillo como es lo mismo que la ley de garantías. Es decir, actualmente una patente está protegida por 20 años. Después se tiene que desproteger por ley, ¿no? Pues es tan sencillo como decir aquella patente que sea de interés general, como puede ser un medicamento que cure, ¿no? O cualquier otro producto, pues simplemente diría, este no puede estar protegido y por tanto tiene que ser un precio donde todo el mundo tenga acceso. Y eso es solo cuestión de quererlo. De hecho, las patentes solo es una forma de hacer multimillonario a quien lo patenta. Yo no tendría las patentes. Vamos por más preguntas a Benito Muros Perfecto, nuestro invitado hoy en la caja de Pandora, fundador de la Fundación Fénix. En breve podéis consultar su web, que es fénix.org, y les interesa mucho el tema de las bombillas, nos preguntan, ¿alguien puede resumir en qué quedó el tema de las bombillas? No sé a qué te refieres con Briza Bacedixufeno. Con Briza nos pregunta esto, ¿alguien puede resumir en qué quedó el tema de las bombillas? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se quedaron esas bombillas? ¿Por qué tuviste que cerrar la empresa? ¿Qué pasó exactamente? Simplemente es que no había acceso. El mercado de la iluminación, de las bombillas, lo controlan en este momento 3 empresas. El 97% está controlado en el mundo, está controlado por 3 empresas, que son Philips, General Electric y Orran, que además los accionistas son casi los mismos de todos, ¿no? Lo controlan unos bancos alemanes. Entonces, cuando uno quiere entrar en esa distribución, pues simplemente le dicen al distribuidor que si compra esa otra bombilla que va a durar 90 o 100 años y que es reparable, pues no va a tener acceso a las bombillas Philips, Orran o General Electric. Entonces, como esas marcas significan el 90 o el 95% de su facturación, pues no se arriesgan a coger otros productos nuevos, que además si los venden, pues no van a tener repeticiones, porque va a durar mucho, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en Fénix, lo que estamos haciendo es crear un sistema de distribución paralelo para ese tipo de productos. Y lo que ocurrió es eso, que como no se podía hacer llegar, salvo por internet, a la población, a los ciudadanos, pues no tenía ningún sentido continuar. Y como además estas empresas pues contrataron, bueno, yo digo estas empresas, pero presuntamente estas empresas, no tengamos problemas, contrataron un montón de personas que con nombres falsos y diferentes empezaron a difundir falsedades sobre mí y sobre las bombillas, pues la gente pues bueno, se creyó más esas cosas que a mí mismo, ¿no? Entonces, pues mejor retirarlas. De hecho, recordemos que Benito estuvo en un programa en Onda Cero, en Julia en la Onda, en el programa de Julio Otero, y precisamente el equipo de investigación de Julio Otero, el equipo de producción, se puso a investigar acerca de esas personas que te difamaban, ¿no? Porque claro, ella anunció que te entrevistaría, y entonces había muchos trolls, ¿no? Personas que se metían en la página web de Onda Cero para decirle a Julia, pero ¿por qué vas a entrevistar a ese hombre? Pero si es, incluso decían, si es un estafador, no lo entrevistes, tal. Luego el equipo de producción investigó la procedencia de esos comentarios y se ve que todo eran perfiles falsos. Efectivamente, no, y lo dice Julia, y se lo agradezco mucho, de que eran todo personas con distintos perfiles falsos que iban a todo tipo de foros, de páginas web, de internet, diciendo falsedades, las mismas. Además era un copiar y pegar en todas esas páginas web y foros que ponían exactamente lo mismo. Y bueno, es aquello de lanza porquería que algo quedará, ¿no? Incluso yo recuerdo que me hicieron una entrevista en la Contra de La Vanguardia, de aquí de Barcelona, y en los comentarios que ponen abajo la gente, hubieron varios de esos mismos nombres falsos que dijeron, pues yo he comprado 4 bombillas y se me han fundido en 24 o 48 horas, varios, ¿no?
Entonces, claro, en ese momento que me hicieron la entrevista, yo todavía no había empezado a vender bombillas, no había ninguna en el mercado, ¿no? Y ya se le había fundido a la gente. Es decir, que siempre he sido perseguido con esas cosas, ¿eh? Y al final, pues, esto es lo que queremos evitar ahora con la Fundación Fénix, de hacer llegar productos de una manera evitando lo que a mí me ha pasado, para ayudar a estos inventores y bueno, a estos empresarios. Más preguntas y comentarios. Irena R. dice: yo colaboraría en lo que pudiera. Di para los espectadores nosotros en qué manera o en qué nivel podemos ayudar, ya que seríamos uno contigo. Gracias. Yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, y la mejor forma de colaborar es difundiendo los valores de la Fundación Fénix, mirando en el día a día qué es lo que compramos en el mercado, asegurándonos de que aquello que compramos tiene algún tipo de valor ecológico, valor personal, mirando por la sostenibilidad, por los que tenemos al lado. Y si nos sigues a través de la Fundación Fénix, ya sea por el Facebook, por el Twitter, por la página web, pues verás que lo que queremos es verdaderamente cambiar las cosas, y solo lo conseguiremos si somos muchos. O sea, yo solo ya he comprobado que no lo voy a poder hacer, que me van a vencer. Yo me voy a levantar una y otra vez. De hecho, la fundación se llama Fénix porque viene del ave fénix, que sabéis que le dieron varias veces y se volvió a levantar. Esa era la opción de que se llame Fénix. Pero tenemos que ser muchos si verdaderamente queremos conseguir cosas. Yo os le agradezco mucho el comentario, pero difundir a todos los que tenemos alrededor los valores de la Fundación, de lo que queremos hacer, es la mejor forma de colaborar. Muchas gracias. Más preguntas. Gracias, Alberta. Más preguntas. Alberto Amo, ¿qué te parece la plataforma de auditoría energética y su denuncia a nivel europeo? La industria ha sido denunciada 23 veces en Europa. Sí, me parece muy bien, y todo este tipo de iniciativas es el camino verdaderamente, pero hay que recordar que las grandes eléctricas, que son 4 o 5 a nivel europeo, están controladas por accionistas que son coincidentes, es la propia banca. Todo lo que son suministros, agua, luz, gas, etcétera, está todo controlado por la banca. Entonces, esas denuncias están hechas en base al beneficio de los ciudadanos, pero lo que ocurre, el problema es que las leyes están hechas en base al beneficio de las multinacionales y de la banca. Por lo tanto, es muy difícil ganar ese tipo de demandas porque las leyes las amparan a ellas, ¿no? Y es ahí donde tenemos una lucha, y tenemos que cambiar a esos políticos que están comprados por esa banca y por esas multinacionales. Nos revelan el nombre del profesor de Uruguay que había construido esta patente, este motor de aire comprimido, y que misteriosamente su casa mejor no decirlo públicamente. Mejor no lo digamos, pero gracias, Rick, por darnos su nombre. Os pondremos en contacto con él porque también es una persona interesante para el programa y también para la fundación. Recordate, Fundación Fénix, Fénix con doble S, fénix.org. Dice que este motor está aplicado principalmente a vehículos y ya tiene bastantes prototipos que demuestran que funcionan perfectamente. Sí, es que ese es el problema. Sí, el problema precisamente es ese, que estos inventos funcionan. Y además, estos inventos cambiarían el mundo, mejorarían el mundo. Sin duda, y además estos inventos han sido realizados a menudo en forma precaria, ¿no? Con pocos medios. Imagínate si se dedicaran medios como los que se utilizan para practicar la obsolescencia programada. Verdaderamente en este momento no tendríamos nuestras casas enchufadas a la red eléctrica, ni necesitaríamos absolutamente nada de todo esto. Es solo cuestión de querer hacerlo políticamente, de querer que los ciudadanos forcemos a esas situaciones, y solo lo podremos conseguir si nos ponemos todos de acuerdo. En realidad lo que perseguimos en la Fundación Fénix es poner de acuerdo al máximo número de ciudadanos, con asociaciones de vecinos, con otras fundaciones que también trabajan en el entorno. Vamos a crear una red europea de empresas verdes, junto con otras asociaciones y fundaciones que ya existen, con un catálogo de este tipo de productos y de empresas verdes. Y vamos a informar a todos los ciudadanos de cómo deben asegurarse de que estos productos sean reales. Eso es lo que pretendemos. Cuando
ocurra y toque el bolsillo de estas multinacionales, también se integrarán en este tipo de productos, porque al final, para sobrevivir, tendrán que aceptar lo que solicite la demanda de los ciudadanos. Lo que ocurre es que en este momento, ¿qué ocurre? Que sale el iPhone 5, el iPhone 16, el iPhone 18 y venden en 2 días 7 millones de unidades, cuando lo que tenemos ahí es un aparato sin ninguna otra prestación que no tenía el anterior y con una batería o un producto programado para que dure 1 año o año y medio. Entonces, claro, si venden 7 millones de unidades en 3 días, bueno, pues algo no estamos haciendo bien los que queremos un mundo diferente para hacer llegar ese mensaje a la mayoría de las personas. A eso me refería antes, ¿no? Porque siempre echamos la culpa a los políticos, y es cierto que los políticos no hacen nada, pero ¿nosotros qué hacemos? Sí, este es el problema, ¿no? Es decir, que ese tipo de empresas tienen muchísimos medios y por tanto mucho seguimiento, y los que queremos cambiar las cosas pues no tenemos muchos medios, ¿no? Pero cada vez somos más los que queremos hacer cosas diferentes y cambiarlas, y yo espero que con la iniciativa de la Fundación pues seamos mucho más, y con canales como la Caja de Pandora, pues que apoya este tipo de iniciativas. Ahora tenemos previsto también varias entrevistas en otras cadenas que creo que dé una difusión importante. Más comentarios. Sergio Escobar Herrera dice: el dinero corrompe, obtenido de manera ilícita, el poder corrompe, los políticos por eso son doblemente corruptos, el sistema los corrompe. Sin duda ninguna. Es decir, muchas veces hay algunos que llegan con buenas intenciones, pero qué casualidad, aquellos que gobiernan pues acaban corrompiéndose. No hay medidas ni leyes de control. En este momento, bueno, tenemos ahí a un presidente de gobierno que no le gusta nada, ni siquiera el separatismo, ni siquiera la separación de poderes, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que evitar esas cosas. Una de las condiciones que os he hablado antes de conseguir el sello ISOP, el sello de calidad, para ser una empresa sostenible que dará la Fundación, y una de las condiciones que tendrá que tener una empresa para tener este sello será que los contratos con terceros tendrá que incluir cláusulas anticorrupción, es decir, no podrán dar ningún tipo de comisión a nadie, y eso tendrá que ser por escrito y certificado en cada uno de los contratos. Más preguntas. De nuevo Sergio nos pregunta: con el proyecto del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, el TTIP, ¿sí?, ¿se podrá obtener esta industria, estas industrias verdes, estas empresas verdes, les beneficia o no? Todo lo contrario. El TTIP, el Transaction Travel Investment, algo así, me parece que se llama, es justamente para todo lo contrario. Es decir, es algo que deberíamos no aceptar que llegue a buen fin, porque lo que pretenden es blindar a las multinacionales. Es decir, lo que dice este tratado, una de las cláusulas que tiene este tratado precisamente, es que aquellas multinacionales que lancen un producto, por ejemplo en la Unión Europea o en un estado concreto de la Unión Europea, si va mal el producto, tendrá que rescatar y poner el dinero que ha perdido el estado donde ha sido lanzado ese producto. Esto es una de las cosas, de las cláusulas que tiene ese tratado, que por otra parte lo están llevando a cabo con una absoluta negligencia, con nocturnidad y alevosía, y es un tratado que nunca debería salir a la luz. Vamos con más preguntas y comentarios para Benito Muros, presidente de la Fundación Fenis.org. Fenis, recordad, con 2 S. Nos preguntan: sí, saludos desde México, ¿cómo busco la página de Fundación Fénix en Facebook? Bueno, simplemente introducid en el buscador Fenis con 2 S, no es Fénix con X, es Fenis con doble S al final, ORG, Fenis ORG, y encontraréis enseguida la dirección. ¿Hay más preguntas, no? De momento. Sí, mira, Alex. Sí. Pongo aquí escrito, así lo tendrán fácil. Perfecto. Fenis con 2 S.org. Fenis con 2 S.org. Bueno, sí. Y aprovecho para hacerle una pregunta a Benito. A ver si puedes
hablar sobre las bombillas de bajo consumo, porque se ha dicho que son muy tóxicas cuando se rompen y además también tienen el inconveniente de que la luz que emiten no es tan buena como sus predecesoras. Sí, sí, correcto. Es decir, las bombillas de bajo consumo es una gran equivocación, ¿no? El mercurio que llevan u otros componentes químicos es altamente tóxico. No solo si se rompe una bombilla, que inmediatamente, y esto es importante, se deben abrir todas las ventanas para no inhalar eso. Hay gente que ha inhalado lo que tiene dentro y tiene una enfermedad de por vida, de las bombillas de bajo consumo. Aparte de eso, emiten una luz que es muy perjudicial para el ojo humano, porque es muy diferente a la luz de día. Y además, tóxicamente, cuando se tiran al final de su vida útil, pues como no se reciclan, van a parar al subsuelo y muchas veces al agua que bebemos, ¿no? Al final. Hay que pensar que tan solo en España se tiran de estas bombillas al año 47 millones y en el mundo 7.000 millones de estas bombillas, ¿no? Es una tragedia para el medio ambiente, hay que evitarlas totalmente, sí. Muy bien. Más preguntas. Iván, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo le haría la pregunta de si crees que la obsolescencia programada es la base de la sociedad de consumo y, haciendo un ejercicio, ¿qué ocurriría si ahora mismo, a nivel económico global, se dejaran de hacer estas prácticas? Se dejara de practicar la obsolescencia programada. Sí. ¿Qué ocurriría con la economía? Sí, sin duda, perdón, ¿cómo ha dicho? Sí, ¿qué pasaría con la economía global si de repente desaparece la obsolescencia programada? Bueno, ese es el gran error que dicen los políticos, ¿no? Que hay que crecer para crear empleo, cuando eso es absolutamente falso. Efectivamente, la obsolescencia programada es el motor de la sociedad de consumo, pero si se dejara de practicar, al contrario, tendríamos mejores puestos de trabajo y de más calidad. Hay que pensar que para practicar la obsolescencia programada, que no es otra cosa que productos que duran poco, productos de mala calidad, lo primero que se tiene que hacer es coger esas materias primas normalmente de África o países subdesarrollados, donde se pagan esas materias primas con salarios de esclavitud a niños o adultos que trabajan 12 y 14 horas al día, para después llevarlos a países donde tampoco se respetan los derechos humanos ni los derechos laborales, para fabricar con bajos costes, ¿no? Como Asia, por ejemplo, y traerlos con una enorme huella de carbono hacia Occidente para venderlos una y otra vez. ¿Y dónde están situadas las empresas que fabrican? Están todas concentradas en la gran fábrica del mundo, que es China, ¿no? Que es Asia. Esas empresas no generan puestos de trabajo ni en España ni en Europa, están todas concentradas allí porque pagan sueldos de esclavitud. Y esas personas en China no están bien porque son pobres, hay una élite de personas allí, no se respetan derechos laborales y todos esos excedentes de dinero que generan esas multinacionales acaban en paraísos fiscales. Y además lo hacen de una forma jugando con la fiscalidad, ¿no? Porque allí tampoco hay grandes controles de fiscalidad. Esas empresas están a veces situadas en Londres, en la City de Londres, en Irlanda, donde se pagan, bajos impuestos, ¿no? Entonces lo que hacen para generar esos excedentes de dinero y no tributar en el país donde se pagan impuestos, como España o Francia, es que dicen que el precio de coste de ese producto es 2 veces superior a la realidad de lo que verdaderamente han pagado. Y esa diferencia entre el coste real y el precio que ellos dicen acaban en paraísos fiscales, para que después, apretando un botón, sirva para comprar la deuda de un país al precio que se quiera. Por lo tanto, no es verdad que fabricando productos una y otra vez se cree empleo, porque esas empresas están fuera de España, fuera de los países que crean empleo. Están donde se paga unos sueldos muy bajos. Para crear empleo en España, por ejemplo, lo crean la mayoría de pymes, las pequeñas empresas, aquellas que tienen 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Esas son las que verdaderamente crean empleo y empleo de cierta calidad en España. Si se fabricara de forma sostenible, con empresas que fabricaran bien, con durabilidad, entonces habría unos sueldos estables. Otras personas se dedicarían a reparar esos productos, a actualizarlos incorporando las últimas tecnologías en esa serie de productos cuando pasaran 5 o 10 años sin tener que tirar toda la carcasa ni todo el producto.
Entonces respetaríamos el medio ambiente, tendríamos empleos de forma local, empleos de calidad, y otra gente estaría reparando esas cosas. Ahora no se repara nada, esa gente se va al paro. De hecho, ¿qué empleo se crea aquí en España si tenemos más de un 20% de paro durante la crisis? Y como mucho puede bajar en las mejores circunstancias a un 14 o un 15%. No es cierto. Esa es la gran estafa también, la gran mentira de que con el modelo del crecimiento se crea empleo. Es todo lo contrario. Y empleo, además, el poco que se crea es precario. Absolutamente. Un amigo mío el otro día le hicieron un contrato por un mes. Sí. Y con mi amigo hay muchos más. Es decir, que esto que Muchísimos. dicen ahora, que nos intentan vender que la economía crece, que todo va muy bien y que... Pues no es así. Todo la falso. cosa no va bien. Además, con este modelo, las pequeñas empresas, para sobrevivir, se tienen que endeudar. Los estados, para financiar el crecimiento, se tienen que endeudar. Entonces, lo que hace este modelo es que tú y yo cuando tengamos que comprarnos un televisor, un frigorífico, una lavadora, 4, 5, 6 veces durante nuestra vida, cuando podríamos comprárnoslo solo 1 o 2 veces como mucho, pues ese dinero muchas veces nos tenemos que endeudar para comprar un televisor, estar al día, un teléfono, una lavadora. Pues ese dinero no lo tendríamos que utilizar para eso, ni endeudarnos, que al final quien gana es solo la banca. Siempre gana la banca, ¿eh? Sí, la banca desgraciadamente siempre gana. Más preguntas. Combriza nos pregunta: Benito, ¿confía usted en el partido político Podemos? ¿Se ha puesto en contacto con ellos para recibir apoyo político? Bueno, sí hemos tenido algún contacto. Tengo cierta confianza en que puedan ser los artífices de un cambio, pero a mí lo que me gustaría es que hay otros partidos como Podemos, como pueden ser Recortes Cero, que no tienen representación parlamentaria, como puede ser incluso Izquierda Unida, como pueden ser los Verdes, que lo que sería bueno que todos esos partidos que tienen una forma muy parecida de ver las cosas se unieran frente al bipartidismo, frente a los mismos de siempre, que se olvidaran un poco de los egos y pensaran en las personas, ¿no? Que se olvidaran de los egos personales, de las pequeñas cosas que les diferencian, y se unieran para formar un gran partido político por el cambio. Esto es lo que necesitaríamos. Yo sí que tengo confianza en que puedan cambiar las cosas, pero no tengáis ninguna duda de que de aquí a las generales, las cloacas del Estado, donde trabajan el CNI y otros, van a poner muchos inconvenientes para que eso sea así. Van a sacar muchas falsedades y muchas cosas para que ese cambio no se produzca, y van a intoxicar mucho. Lo que me hicieron a mí, por ejemplo, en Internet, pues tienen todos los medios del mundo para intoxicar a través de los medios de comunicación y que esos partidos políticos no salgan. Tenemos que estar preparados para oír verdaderas barbaridades acerca de Podemos y sus líderes y de otros partidos políticos que puedan generar un cambio. De hecho, aún recuerdo cuando todas las encuestas daban incluso mayoría absoluta a Podemos para las generales. De repente salió un banquero al que se le ocurrió la idea, incluso lo hizo público en los medios, dijo: habría que crear un Podemos de derechas. Sí. Y desde entonces Ciudadanos salía en todos los medios de comunicación, empezó a salir en todos los medios. Resultado, Podemos desactivado. Y vemos ahora que ni uno ni el otro, sumando, quizá no llegan ni a 40 o 50 diputados, ¿no? Efectivamente, el Ciudadanos es un invento de la banca, es la marca blanca del Partido Popular. Bueno, trabajó en la Caixa. Sí, bueno. No olvidemos que trabajó en la Caixa. Sí, Albert sí. Rivera. Además, es decir, es el claro ejemplo de lo que puede hacer créditos blandos que nunca se devolverán, ¿no? Para pegar más cartelas y salir más en televisión. Es un ejemplo claro de lo que nos va a esperar estas generales, ¿no? Es decir, más de lo mismo. Más de lo mismo. Más preguntas. Alberto Amo nos pregunta: ¿qué productos existen hoy homologados sin obsolescencia? Ninguno. Gracias. Es una respuesta muy fácil, ninguno. ¿Ninguno? Así de sencillo. Puede que haya alguno, yo no lo conozco, si lo conociera lo diría, pero producto tecnológico que sea tecnológico. Es que hay que pensar que los productos tecnológicos, no sé, un ordenador, una impresora, un móvil, cualquiera de estos productos, los componentes son prácticamente los mismos y se fabrican todos en el mismo sitio y por las mismas marcas, ¿no? Y no es que un fabricante actualmente no pueda haber por ahí que quiera fabricar sin obsolescencia programada, es que aunque quisiera,
no podría porque no existen componentes, tienes que inventarlos. Yo, por ejemplo, para la bombilla tuve que tirar mano de la tecnología aeronáutica, pero porque da la casualidad de que yo soy piloto de avión. Y conozco que en la tecnología aeronáutica pues no se practica la obsolescencia programada. Debe estar muy mal visto porque allí viajan los ricos y si se caen los aviones no está bien visto, ¿no? Y en la tecnología aeronáutica militar. Entonces, bueno, pues hay que recurrir, lógicamente son más caros, etcétera, pero lo que habría que hacer son esos componentes que se pueden hacer y por el mismo precio en cantidades sin obsolescencia programada. Por eso digo que desgraciadamente en este momento pues pueden existir unos que sean más duraderos que otros, pero no existen verdaderamente fabricados sin obsolescencia programada. Más preguntas. Isnavi92 pregunta: ¿cómo se puede reconocer la verdadera Belenus? Esta bombilla salió antes de IWOP. Saludos. Bueno, pues sé lo que me dice porque sé que pusieron en el mercado unas cuantas que no eran verdaderas Belenus y realmente desde fuera no se reconocen, solo porque compraron la misma carcasa y le introdujeron una tecnología falsa, ¿no? Digamos. Entonces, por fuera no se puede reconocer, hay que abrirla y mirar los componentes. Aquí Sergio Escobar nos pregunta ahora por las leyes universales del cosmos, que es cierto, ¿no? Hay una teoría que dice que lo que se resiste, o lo que resiste, persiste, ¿no? Si no resistimos algo, lo que estamos provocando es que esa cosa persista. Y es cierto, cuanto más te opones a algo, más ayudas a que exista, o le das más razón aún para que exista, ¿no? Es un poco lo que quiere decir esta ley. Y dice, ¿no es mejor, de acuerdo a las recomendaciones de algunos temas de la caja de Pandora, no sería mejor dejar fluir, no resistirse al poder, sino quizá avanzar por otro camino al margen del poder? Bueno, yo creo que llevamos muchos años no resistiéndonos lo suficiente, y lo que se ha conseguido, por ejemplo, cuando se empezó a practicar la obsolescencia programada allí por los años 1930, el 50% de la riqueza en el mundo estaba repartido más o menos al 50% de la gente, ¿no? Y en este momento, en el año 2015, con esa no resistencia, el 92% de la riqueza mundial está concentrado en un 8% de las personas, ¿no? Que son la banca y las multinacionales. Entonces, no sé, yo mucho me temo que esa ley no funcione, que tenemos que resistirnos y que hacer cosas diferentes. A mí lo que, bueno, a la espera de otras preguntas, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? A mí lo que siempre me choca mucho es que, viendo la información que hay, porque hay información, hay un documental, por ejemplo, excelente de Michael Moore sobre los orígenes del capitalismo y hacia dónde nos lleva el capitalismo, ¿no? Sí. Un director brillante que ahí lo explica, lo expone todo, cómo están jugando con nosotros. Sí. Entrevistas como estas, muchos otros vídeos que puedes ver también en canales como el de la Caja de Pandora. Con toda esa información que hay, ¿cómo es que aún no hay suficiente conciencia para conseguir ese cambio? Bueno, porque hay muchísima más información de contrario a esas entrevistas y a esa información que existe, y probablemente sea este el motivo, ¿no? De todas formas, yo quisiera dejar algo claro, y es que yo no me resisto al capitalismo. Sí me resisto y no me gusta el capitalismo tal y como lo conocemos en este momento, ¿no? Pero un capitalismo o un modelo de mercado regulado, en el que existan unas leyes que respeten el medio ambiente y a las personas, es decir, que verdaderamente sean reales, que no nos engañen cada día, que si hoy nos desayunamos con el caso Volkswagen, que si mañana con otro. Es decir, es porque verdaderamente no hay unas leyes que regulen un capitalismo digamos sostenible. Un capitalismo que fuese sostenible es probablemente el modelo económico menos malo. A mí a veces me han tachado de anticapitalista y antisistema, y no tengo nada ni de anticapitalista ni de antisistema. Sí que no me gusta este capitalismo que nos practica, y no me gusta este sistema que nos imponen, ¿no? Que es un sistema que es una gran estafa para todos, pero un modelo económico regulado que deje respirar a la naturaleza. Sí, sería muy sencillo, simplemente con que se fabricara
productos que duraran como duraban ya antes, 20, 30, 40 años, que se puedan reparar, etcétera, y que el modelo de mercado no esté basado en el comprar, tirar, comprar, sino en un modelo de mercado verdaderamente sostenible, en el que exista el reparto de la riqueza, en el que no se acumule en pocas manos. No tiene ningún sentido que actualmente 85 personas en el mundo tengan más dinero que 3.000 millones de personas. No tiene ningún sentido. Hay más de 3.000 millones de personas que sobreviven en el mundo con menos de $1 al día, y solo hay unos 1.700 millones de consumidores que gastamos una media en vivir de 18 o 20 euros al día, que son los que nos machacan cada día con mensajes de marketing para que compremos una y otra vez cosas, ¿no? Cosas que van a durar poco. Entonces, algo debemos estar haciendo mal cuando hay más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso ni a la sanidad, ni a la educación, ni absolutamente a nada. Por lo tanto, es este modelo no regulado de capitalismo salvaje que tenemos el que no nos puede gustar a la gente normal. Nos dice Silvian Caesar, dice: concuerdo con Benito, las principales causantes de esta desinformación son los medios masivos de información, como lo es Televisa aquí en México. Los grandes medios, ¿no? Siempre tratando los grandes temas. Estos grandes medios siempre están controlados por la banca también, están financiados por la banca, se deben a ellos, ¿no? No van a poner cosas que le perjudiquen, de la misma forma que los gobernantes que se les paga las campañas electorales, y que a veces es cuestión de dinero que se llegue aquí a la Moncloa o que se llegue a gobernar, ¿no? Entonces, evidentemente, todos esos favores después tienen que devolverlos, tanto en los medios de comunicación como los políticos. Y eso es lo que debemos evitar, y solo lo podemos evitar si verdaderamente nos informamos, si miramos qué partidos políticos se presentan a las elecciones, si miramos qué programa político llevan, y dejamos de votar siempre a los que ya sabemos lo que va a ocurrir. Si da igual lo que nos digan en campaña electoral, es que alguien ha visto que uno de los dos partidos, el PP o el Partido Socialista, alguna vez ha cumplido un programa electoral de los que ha puesto en lo que llevamos de democracia. No. Nunca. Bueno, pero ¿por qué le seguimos votando? Vamos ya para la recta final de la entrevista. Vamos a abordar algunos hechos concretos, porque yo, por ejemplo, siempre he estado en contra de las eléctricas. Me parece que es una de las grandes estafas económicas que hay hoy por hoy. Yo recomiendo una cosa, al menos alguna cosa que podamos hacer ahora, y que ahí me ha ido muy bien. Mirad en vuestra factura, veréis la potencia contratada. Veréis que en los contratos la mayoría tiene 9 kilovatios de potencia contratados, ¿no? La gran mayoría. Bien, 9 kilovatios de potencia es lo que contrata una nave industrial. Y tu casa no necesita la potencia eléctrica de una nave industrial. Por lo tanto, enseguida coged el teléfono, llamad y decid que os bajen la potencia a 3,5, 4,5, depende un poco de los aparatos que tengáis en casa, ¿no? Sí. Y con eso os ahorraréis cada 2 meses unos 60 euros casi de luz. 60 euros, ¿eh? Sube bastante la potencia. El coste ¿no? fijo, sí. El coste fijo. Aparte de esto, yo, por ejemplo, Benito, me quiero desconectar de la fuente eléctrica, ¿no? De la red eléctrica. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, actualmente es difícil desconectarse, porque tienes que poner paneles solares que sean más o menos eficientes, que ya los hay, una serie de baterías, te puedes esperar al kit que probablemente haya de este empresario que lo ha inventado, y después te puedes desconectar totalmente. No existe una ley actual, la quieren poner, pero no existe una ley actual que evite poder hacerlo, aunque lo quieren poner, pero yo creo que no lo van a conseguir. Pero actualmente, tecnológicamente, se puede hacer sin ningún problema. Hay kits solares que para los 4,5 o 6 kilovatios que se necesitan en una vivienda normal hay más que suficiente. Solo es cuestión de poner los suficientes paneles solares y las suficientes baterías de acumulación. ¿Eso qué puede costar? Pues actualmente ya no es tan caro, puede estar entre los 6 y los 10.000 euros aproximadamente actualmente, y eso se va a reducir sustancialmente próximamente. ¿Sí? A pesar de que nos gobierna quien nos gobierna, se va a reducir ese... Bueno, no lo van a gravar con más impuestos. Lo que está claro, que si siguen gobernando los que están gobernando, van a poner todos los problemas que puedan y más
para evitar eso. Es decir, si te desconectas tú, si se desconectan 4, seguramente vaya a pasar desapercibido, pero si esto fuese algo masivo, probablemente, y si gobiernan los mismos, vayamos a tener muchos problemas en forma de impuestos o en forma de sanciones incluso. Veo a Iván en el otro monitor, eso es que quizá también tenga alguna pregunta para ti. Hola, Iván. Hola, sí. Mira, antes has mencionado la huella de carbono y era para ver si podías explicar de qué se trata, porque creo que es un concepto muy interesante que igual mucha gente no lo conoce. Sí, sí. La huella de carbono es aquello que todo producto lleva detrás, es decir, para fabricar un producto se necesitan unas materias primas, se necesitan unos recursos humanos que van a ensamblar ese producto y se necesita una maquinaria, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es las materias primas de ese producto, dónde fueron cogidas, normalmente en África, ¿no? Un recurso, por ejemplo, para hacer los chips o los circuitos impresos, pues es una serie de materiales que se recogen en África. Después, la huella de carbono empieza ahí y esas materias primas se trasladan, por ejemplo, si se trasladan a China, a Asia, para ser fabricadas, vas a necesitar barcos o aviones para trasladarlo que van a consumir petróleo, van a emitir CO2, eso es ya parte de la huella de carbono. Después, cuando están en Asia, ¿no? Va a haber una mano de obra que va a ser explotada normalmente con sueldos bajos, se va a emitir una serie de CO2 a la atmósfera para fabricar esos productos, eso es otra vez la huella de carbono, y después ese producto, una vez fabricado y ensamblado, se va a trasladar a Occidente, a Europa, a España, a cualquier país, también consumiendo petróleo en barco, con lo cual estamos emitiendo más CO2, etcétera. Y por lo tanto esa es toda la huella de carbono. Después, cuando llega a un país como España o como Francia para ser vendido, tendrá que distribuirse en los diferentes centros de distribución, en tiendas, etcétera, también con camiones emitiendo CO2, etcétera, etcétera, y todo eso es la huella de carbono, es decir, el CO2 que ha emitido, cómo se han fabricado esos productos, por el tiempo de duración. Claro, si tú ese producto, aunque lo fabriques en Asia, aunque cojas la materia prima de África, etcétera, pero lo fabricas para que en vez de durar 1 año o 2 años, dure 10 años, pues tú reduces sensiblemente la huella de carbono porque vas a dividir la huella de carbono que ha generado, el CO2 que ha generado, por 10 en vez de por 1, ¿no? Por lo tanto, habrá emitido menos huella de carbono aunque se haya fabricado allí en Asia. Eso es la huella de carbono, básicamente. Queda claro. Más preguntas. Brian Rodríguez nos pregunta: ¿qué opinas de los motores magnéticos que suponen funcionar solamente con imanes, de los cuales hay mucha información en Internet? Saludos desde México. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente existen ya motores de imanes. De hecho, hay una moto con una marca que existe en Japón, que hay un vídeo por ahí que circula. La mayoría de cosas que existen en Internet son mentira, también se lo digo, lo hemos comprobado. Pero sí que existen motores ya de imanes que pueden funcionar. No es fácil, pero que pueden funcionar. De hecho, uno de los proyectos que van a entrar en la fundación, que van a estar en el concurso, ya os lo puedo adelantar, es un motor de imanes, que puede impulsar un vehículo, que puede impulsar una moto o que puede generar energía eléctrica para que una casa se pueda desconectar también. Esa es la función del motor de imanes. Existe y se puede hacer tranquilamente, sí. Nueva pregunta de Combriza. ¿Qué opinas, Benito, sobre Elon Musk y su empresa Tesla? Elon Musk, Musk se pronunciaría. Elon Musk y la empresa Tesla. Bueno, supongo que es la empresa que fabrica las baterías, Tesla. Supongo que debe ser el que fabrica los coches también, ¿no? De Ahora Tesla. buscaremos información. Vale. Bueno, nosotros el otro día en la fundación hicimos la inauguración el pasado viernes. Es el creador del primer automóvil eléctrico Tesla, Sí. Es el creador de los coches. Un coche que he probado, por cierto. El otro día en la fundación nos enviaron uno de los 3 o 4 que hay en España y nos hicimos una foto, creo que los podéis ver en la página web mañana o así, delante de ese vehículo. La verdad es que es un vehículo interesante, es el camino.
Creo que hay un oportunismo de marketing también por parte del autor, ¿no? de una fórmula, pero yo creo que también es el camino. Es un vehículo que tiene el doble de autonomía que ningún otro eléctrico, como mínimo, y que podría tener más. De hecho, van a sacar un modelo en breve, creo que el próximo año, a finales, que con un coste de 30 o 35.000 euros, que a mí me sigue pareciendo muy alto, pero que tendrá una autonomía de unos 600 kilómetros aproximadamente y que bueno, pues será más asequible para todos. Yo creo que ese es el camino, y que esas baterías también pueden hacerse servir, porque son muy eficientes, para utilizarlas con placas fotovoltaicas, aunque hay por ahí otras baterías que tienen una duración de más de 100 años y que pronto vamos a ver cómo las podemos introducir. Bueno, hay que decir que Elon Musk también es conocido por ser el cofundador de PayPal, SpaceX, Sí. Tesla Motors, que es la empresa que nos interesa. Y es un hombre, para que os hagáis una idea, que ya vendió su primer videojuego cuando tenía 12 años, porque era programador informático, y entre los 12 y los 15 tuvo una crisis existencial sobre el sentido de la vida y leyó algunos libros de Nietzsche y Schopenhauer. Sí. Hay quien dice elemento. por ahí que Tesla Motors está soportado por las petroleras. ¿Sí? No sé, existe ese rumor por ahí, no lo sé. Hay un rumor. No sabemos con qué intenciones, pero yo creo que en principio y de momento, por la filosofía que llevan, por el tipo de producto que es bueno, en principio creo que debe ser apoyado. Espero no equivocarme. Bien, tenemos más preguntas. Aprovechamos estos últimos minutos para preguntar a Benito Muros Perfecto. Recordamos que es el creador de esta fundación, el impulsor de esta fundación Fenis, con doble S, fenis.org, página web. Estará lista en pocas horas, en cuestión de días, ya podéis visitar y tener toda esa información acerca de ese concurso que se va a impulsar a partir del 15 de noviembre para emprendedores que quieran fabricar artículos y productos sin obsolescencia programada, sin fecha de caducidad. ¿Más preguntas, Iván? Sí. Bueno, sería la pregunta de si se sabe exactamente con quién comenzó la obsolescencia, si fue con Philips concretamente o fue algún otro. ¿Cuál fue el origen? Bueno, sí, el origen fue en los años 1929, después del crack del 29 de los Estados Unidos, cuando tuvieron la genial idea de crear empleo a través de fabricar cosas muy rápidos y varias veces, o sea, siempre, permanentemente, ¿no? En aquel momento no existía una gran conciencia social sobre las materias primas, ¿no? Sobre acabar las materias primas, sobre las emisiones de CO2. No había estudios en ese momento, y se empezó con las bombillas, ¿no? Cuando Edison inventó la primera bombilla, pues ya duraba 2.500 horas. Y esto ya era mucha duración en ese momento con la bombilla de filamento, ¿no? De tungsteno. Pero fue el cárter Phobos, que se inició en Suiza, y lo componían las marcas Lámparas Z, que era española, Philips y Osram, General Electric, quienes decidieron acortar la vida útil de las bombillas, sin saber en ese momento que después iban a seguir todos los sectores industriales acortando la vida útil de los productos. Fueron los que crearon la tendencia de acortar la vida útil de los productos, y fueron las marcas. De hecho, hay una... después de que yo saliera en la vanguardia, en la contraportada, diciendo que todos los aparatos están programados para morir, fue un bisnieto de Philips, Warner Phillips, que salió en una contra de la vanguardia este verano, diciendo que efectivamente su abuelo pactó fabricar bombillas con baja duración, hasta 6 meses, se indica ahí, para incrementar las ventas, ¿no? Es decir, que eso está perfectamente justificado, y fue la marca Philips quien inició la obsolescencia programada. Pues ya lo sabéis, ahora todo el mundo a comprar bombillas Philips, o a dejar de comprar, mejor dicho. Bueno, también hay puestos de trabajo, tampoco hay que criminalizar a las empresas, ¿no? Muchas veces las empresas quieren hacer las cosas bien de otra manera, pero entran en una dinámica que es muy difícil salir, y somos los ciudadanos los que tenemos que ayudar
a salir de esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, pues comprando productos sin obsolescencia programada, apoyando ese tipo de iniciativas. Nos pregunta Miguel Herrera, ¿existen mejores tecnologías de baterías que no han podido salir al mercado y que no contaminen? Sí, sí que existen. Existe, por ejemplo, una batería de ferroníquel, por ejemplo, que tiene una duración media de 100 años y que no está en el mercado por razones obvias, y que es uno de los proyectos que queremos impulsar y ayudar al inventor de estas baterías para ponerlas en el mercado. Es una de las cosas que se van a presentar. Sí, aquí está Warner Phillips diciendo esto. Sí. Y sobre lo pacto fabricar esas bombillas de baja duración. Tenemos más preguntas, de momento no. Bueno, saluda Moisés Cerón, saludos desde México, aquí en el curro y escuchando en directo, pues saludos también desde España. Saludos. Eso sí, trabaja, a ver si te van a ver si te van a llamar la atención. Estoy trabajando y escuchando en directo. Hazlo disimuladamente. Iván, ¿tenemos más preguntas por ahí? Bueno, si te parece podríamos ir acabando. Ya llevamos más de 1 hora y media de programa, que ha sido muy interesante, la verdad, muy completito. Y bueno, si queréis hacer un cierre de alguna manera, adelante. Apoteósica. Iván, Benito, en clave positiva, ¿de acuerdo? Desde nuestra parcela, que tenemos algo de poder, no mucho, pero podemos hacer algo. Todo es mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer desde ahora? Difundir los valores de sostenibilidad, de respeto por el medio ambiente y por las personas, que son esos valores con los que ha nacido Fénix, para difundir esos valores, para ayudar a la gente que tiene esos valores, ya sean simplemente como consumidores o como inventores o como empresas, para cambiar las cosas. Difundiendo estos valores, podemos todos juntos cambiar las cosas. Influir en la política, fijarnos a quién votamos. La mayoría de gente somos trabajadores, gentes, muchas veces yo me acuerdo pues de las enfermeras, porque bueno, mi padre estaba en el hospital recientemente y por un sueldo pequeño trabajan de sol a sol con pocos medios, ¿no? Y la mayoría de gente son gente maravillosa, pero que el día a día no nos permite tomar actitudes positivas para cambiar las cosas. Es muy importante que dediquemos ni que sea 10 minutos al día para pensar en cómo podemos ayudar a este tipo de iniciativas o a este tipo de proyectos que verdaderamente quieren cambiar las cosas. Desde nuestros hábitos de consumo, desde la forma de votar y a quienes tenemos que votar fijándonos en las campañas y en los programas políticos, desde cualquier movimiento, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, porque somos nosotros. No esperemos que los políticos que habitualmente gobiernen cambien las cosas, o somos nosotros o no cambiarán. ¿Y dejar de comprar bombillas Philips o no? Bueno. No, yo no digo que dejemos de comprar nada, es decir, detrás de esa marca como de otras pues hay muchos puestos de trabajo, mucha gente, repito, muchas veces no son ni los propios trabajadores, incluso los propios empresarios los que quieren hacer las cosas de esa manera, sino que son también un poco obligados por las circunstancias, pero también por el mercado, porque muchas veces he puesto antes el ejemplo de iPhone, que es, yo diría que el papá de la obsolescencia programada, ¿no? El gran, pero pone a la venta un nuevo iPhone y venden 7 millones en un día. Sí. Entonces, tenemos que pensar si no somos nosotros también los que generamos ese tipo de mercado. Claro. O quizá, más que dejar de comprar, empezar a invertir más en productos de larga duración, en, por ejemplo, economía local, ¿no? Agricultura local. Efectivamente. Todo aquello, sobre todo el trato, ¿no? El contacto con el pequeño empresario, así es, con las empresas medianas, pequeñas, que son al fin y al cabo las que crean un trabajo de calidad y con mayor durabilidad, ¿eh? Es decir, esto está demostrado, es una estadística. Exacto. Las multinacionales no son las que crean los mejores empleos. Claro. Las empresas que mantienen los empleos de calidad en este país, en cualquier otro país, son las empresas pequeñas y medianas. Tengamos conciencia de eso. En la página web de Fénix vamos a informar de actitudes también de empresas, ¿eh? Vamos a ver aquellas empresas que trabajan con sostenibilidad, aquellas empresas verdes, pero cuando haya actitudes que verdaderamente atenten contra el medio ambiente
contra la ética, contra las personas, también lo vamos a denunciar en Fénix, cuando sea verdaderamente descarado. No vamos a hablar de aquellas empresas que, bueno, que trabajan dentro del sistema habitualmente y que, porque igual se quieren salir, ¿no? Pero sí que vamos a denunciar también actitudes. Y vamos a ver, para informar a todos los ciudadanos, qué empresas trabajan de forma sostenible. Esas van a estar ahí en la página web de Fénix. Ya que hablas de la página web, una última pregunta. Isnavi92 pregunta si pondréis en la página web cómo diferenciar las Belenus auténticas de las falsas. Volvemos a las bombillas. Bueno, pues ya no teníamos pensado, pero ya que hay tanta existencia, pues pondremos de alguna manera cómo se puede ver. Voy a tomar nota ahora nada más salir y lo vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Recordamos ese guante que ha tirado Benito, por si hay algún empresario emprendedor que quiera fabricar estas bombillas de larga duración de 90 a 100 años o incluso más. Benito le cede gratis la tecnología para que lo pueda desarrollar. Por supuesto. Si os ponéis en contacto con él, puedes entrar en la página web www.fenis, con 2 s, fenis.org, que en cuestión de horas, un día, 2 días, ya estará funcionando, ¿no? Benito, así es, más o menos. así es, sí. Pues Benito, muchas gracias por estar aquí en la Caja de Pandora. No sé si Iván quiere hacer alguna pregunta más para terminar, algún comentario. No, bueno, solo comentar que este es el primer programa en directo de Boira, pero ya llevas 3 programas en otro formato. Si quieres aclarar esto, porque igual puede haber un poco de confusión, siendo este el primero, pero ya tienes 3 programas. Sí, bueno, vamos a explicar que son los directos de Boira en directo, que lo haremos periódicamente también en la caja, para que vosotros podáis hacer preguntas a algunos de los invitados y los temas que más han gustado del programa, como la entrevista que le hicimos sobre la gran estafa a Benito Muros Perfecto en el último programa. Y luego aparte tenemos este programa de 2 horas de duración que lanzamos más o menos cada 15 días aquí en la Caja de Pandora, donde tenéis pues una batería de entrevistas con gente tan interesante como es el caso de Benito Muros. Así que nada más, gracias por estar ahí, gracias también a Benito por acompañarnos. Sí, gracias a vosotros. Y espero en breve volver a saludaros aquí en la Caja de Pandora. Iván, gracias también. Muy bien. Pues bueno, y solo recordaros que este programa lo vais a poder ver en diferido. Ahora mismo ya podéis verlo, tanto en el canal de la Caja de Pandora como en el canal de Alex García, de Alex Comunica, que es de YouTube/AlexComunica.tv. Y bueno, pues nada, nos emplazamos al siguiente programa, que ya os informaremos en nuestra web cuando lo haremos y el tema a tratar, siguiente programa de Boira. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis participado con las preguntas, a los que no también, que nos habéis estado viendo. Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues darle al me gusta y compartirlo por las redes. En fin, hasta otro programa.